Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso básico de astrología de la serie de cursos guiados por las estrellas realizado por Amada Astral. En esta primera clase vamos a estar haciendo una introducción a la astrología. Vamos a revisar el concepto de astrología. ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos de astrología? ¿Cuál es la división actual de la astrología? Además, ¿cuáles son las ramas de la astrología? ¿Quiénes fueron los primeros astrólogos? Y algunos conceptos astronómicos básicos que nos van a permitir entender la astrología en general. ¿Qué es la astrología? La astrología es el estudio de la posición y los movimientos de los astros, su influencia en los seres vivos y los acontecimientos del mundo. La palabra proviene del griego astrología, que significa estudio o ciencia de los astros o las estrellas. La palabra astrología proviene también del latín y está formada por dos palabras. Primero que nada, astro, que significa estrellas o constelación, y la palabra logos, que significa compendio, tratado o discurso. Ambas palabras entonces forman el significado de tratado de las estrellas. ¿Cómo se divide la astrología actualmente? En tradicional y moderna. La tradicional es la más antigua y se enfoca más en la parte predictiva y además utilizan solo los planetas tradicionales, mientras que la moderna se centra más en el mundo interno y psicológico de los individuos y además usa los planetas transpersonales. Es mucho más humanista. Y además tenemos que agregar que no solamente los griegos estudiaron la astrología, sino también que lo hicieron muchas otras culturas, como la hindú, la china, los mayas. Todos ellos también crearon sus propios sistemas astrológicos y es muy importante que eso lo tomemos en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de astrología según su origen? Primero que nada tenemos la occidental helenística, que es la que vamos a estudiar nosotros en este curso y que usa el sistema tropical. Está la oriental o védica, que utiliza el sistema sideral. Está la china, que utiliza 12 animales y 5 elementos. La maya se basa en su calendario lunar. Está la egipcia, que fue la que nos dio el horóscopo de 12 signos, y la árabe, que fue la que se encargó de modernizar la astrología. ¿Cuáles son las ramas de la astrología? Pues tenemos varias. Está la natal, que es la que vamos a estudiar en este primer curso, y es la que interpreta la carta natal de los individuos desde su nacimiento. La predictiva, que se encarga de estudiar los tránsitos planetarios, pero también está la kármica, la horaria, la de relaciones, la mundial. Todas ellas son muy interesantes y ustedes las podrán escoger luego como especialización de acuerdo a su interés. También está la vocacional, la meteorológica, la económica, la médica, la cartográfica e incluso está la astrogenealogía. ¿Cuáles son los orígenes de la astrología?
Bueno, la astrología es uno de los primeros intentos realizados por el hombre para encontrar el orden escondido detrás o dentro del caos confuso y aparente que existía en el mundo. Érase una vez. Ya desde los principios de la humanidad, los primeros pobladores se sentían maravillados ante el firmamento y comenzaron a observarlo con curiosidad y detenimiento. En un principio aparecieron los primeros calendarios agrícolas que se utilizaban para predecir los cambios estacionales y para interpretar los ciclos celestes como señales de comunicación divina. Ya en la prehistoria y protohistoria encontramos monumentos circulares y artefactos que nos desvelan un alto nivel de conocimiento astronómico. La cultura de la Europa del Neolítico y de la de Bronce estuvo marcada por una especie de culto solar, así como lo indican una serie de hallazgos arqueológicos con simbología astral. Los primeros astrólogos. Hace miles de años que los sacerdotes caldeos usaban torres de observación para trazar mapas del cielo. Poco a poco se fueron dando cuenta de cómo el movimiento de los astros parecía tener cierta influencia en la vida humana. Por ejemplo, la luna sobre las mareas. Los babilonios fueron el primer pueblo que sistemáticamente aplicó sus mitos a las constelaciones y la astrología, describiendo por primera vez los 12 signos del zodíaco junto a los mesopotámicos. Y ellos fueron los que llamaban los magus caldeos. Los primeros pasos. En un principio dividieron la eclíptica en 12 zonas basadas en las constelaciones y luego se dieron cuenta de que cada vez que los planetas pasaban por esas zonas se repetían ciertos fenómenos y que los nacidos en ciertas fechas compartían algunas características. ¿Qué es la eclíptica? Es una banda imaginaria formada por la órbita anual que la Tierra hace alrededor del Sol. La eclíptica permanece prácticamente estable sobre el fondo de las estrellas fijas que forman las constelaciones. Es allí donde encontramos las 12 que conocemos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Qué es el zodíaco? En astronomía, el zodíaco, del griego zodiakos, que significa rueda de los animales, es una banda que circunda la esfera celeste. En astrología, el zodíaco está basado en la división en 12 partes iguales de la banda celeste, sobre la cual trazan sus trayectorias el Sol, la Luna y los planetas, avanzando un sector por cada mes del año. Cada sector contiene la constelación tradicional a la que debe su nombre. ¿Hay 12 signos porque hay 12 constelaciones en la eclíptica? No, hay más de 12 constelaciones. Hay muchas más, pero los antiguos astrólogos tomaron como referencia solo 12. No existen en el cielo 12 constelaciones pegadas la una a la otra, de tal forma que en el grado 29 estés en Aries y 5 minutos después en Tauro. Los signos. Aunque los signos del zodíaco llevan el nombre de las constelaciones, no son lo mismo. Las constelaciones no son signos y los signos no son constelaciones. Las constelaciones del zodíaco son solo una referencia visual. Por eso no se incluye Ofiuco, porque desde hace miles de años quedaron establecidos solo 12 signos. Por eso es que escucharás hablar de Ofiuco, por ejemplo, y creerás que es un nuevo signo, cuando en realidad es una constelación más. El antiguo Egipto. La astrología horoscópica apareció por primera vez en el Egipto helenístico. La conquista de Asia Menor por Alejandro Magno permitió la propagación de la astrología a Grecia y a Roma. Este funda la ciudad de Alejandría, convirtiéndose en el lugar en donde la astrología babilónica se mezcló con la astrología decánica egipcia y generó la astrología horoscópica.
La astrología helenística. Fue el matemático, astrólogo y astrónomo griego Ptolomeo quien jugó un papel muy importante en el desarrollo de la astrología. Su obra Tetrabilos sentó las bases de la tradición astrológica occidental. Ptolomeo explicó por primera vez detalladamente la función de planetas, casas y signos, quedando establecida hasta tal punto que al día de hoy casi no ha habido variación al respecto. Después de la conquista de Alejandría por parte de los musulmanes en el siglo VII después de Cristo, la astrología fue estudiada por los eruditos islámicos quienes tradujeron los textos helenísticos al árabe preclásico y al persa medio. Durante el siglo XII después de Cristo, los textos árabes fueron importados a Europa y traducidos al latín, lo que ayudó a iniciar el Renacimiento europeo. De hecho, los árabes fueron los encargados de que no se perdiera la astrología durante la Edad Media, que fue la edad del oscurantismo. ¿Cuáles son los tipos de zodíaco? Pues tenemos tres que son los más importantes y que tenemos que conocer. Primero está el tropical, ¿sí?, que está basado en los equinoccios y es el que nosotros vamos a estudiar. Está el sideral, que se basa en las estrellas fijas y es el que utilizan los védicos o los orientales, y está el dracónico, que se basa en los nodos lunares. Estos tres se diferencian porque el tropical habla más de la cotidianidad, del mundo práctico, del mundo interno de los hombres. El sideral se aplica más a los acontecimientos externos, ¿sí? Y el dracónico se aplica más a la parte del alma, a la parte nuestra espiritual. Esa es la diferencia. Y es muy importante que sepamos que nosotros trabajamos es con el tropical. Con ese vamos a estar trabajando y es el que vamos a estudiar. A lo largo de su historia, la astrología fue aceptada en los contextos políticos y académicos como una tradición erudita y era parte integral de otros estudios como la astronomía, la alquimia, la meteorología y la medicina. Hacia el final del siglo XVII después de Cristo, nuevos conceptos como el heliocentrismo y la mecánica newtoniana pusieron en duda los fundamentos de la astrología, logrando con ello que la misma perdiese su posición académica y teórica. Y así fue que llegaron los años de la decadencia. Pero ella resurgiría a partir del siglo XX gracias a Jung y además también a otras corrientes de aquel entonces como la nueva era. Así que le debemos a Jung, que fue un gran psicólogo, el hecho del resurgir de la astrología psicológica, y es lo que consideramos hoy en día como la astrología moderna, que se diferencia muy bien de la astrología tradicional. Y eso es todo por hoy. Mil gracias por su atención. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube.